Vamos a hablar hoy día de la desviación estándar. Estudia en forma perseverante y disciplinada y recuerda que el aprendizaje es una mera repetición. Profesor Braulio. ¿Qué es lo que es la desviación estándar? Bueno, vamos a ver esto por medio de un ejemplo. En una empresa hay dos postulantes de un trabajo para el cual se observan las siguientes notas que ellos han obtenido. Postulante 1, un 5.3, un 5, un 4.7, un 4.8 y un 5.2. Eso es un promedio 5. Postulante 2, 7, 5, 3, 3, 5 y 6, 5. También promedio 5. El problema es a cuál escoger. Observando los datos podemos ver que las notas del postulante 1 están más cercanas a su promedio con respecto al postulante 2. Es decir, es más estable, podríamos decir. Podríamos decidir contratar al postulante 1 aunque ambos tienen el mismo promedio. Esta decisión se basaría en que el postulante 1 es más estable en sus resultados, mientras que el postulante 2 tiene mayor dispersión en sus notas, lo cual podría generar mayor incertidumbre en algunos momentos. Claro, porque así como me puede trabajar excelentemente bien, también me puede trabajar mal. Justamente la desviación estándar trata de medir justamente qué distancia están los datos con respecto al promedio. Desviación estándar es una medida de dispersión y nos indica cuánto tienden a alejarse los datos del promedio. Ejemplo, datos sin agrupar. Veamos. Acá tengo 15 datos. Estos 15 datos son la altura que está medida en metros de estas 15 personas. Las vamos a graficar acá en un gráfico de dispersión en nube de puntos. Y bueno, tengo el promedio. El promedio de todos estos datos, 1,63 m. Y ahí está, la dibujamos como una línea justo 1,63 justo en el medio. Obviamente es una medida de tendencia central. Ahora vamos a hacer las diferencias, vamos a sacar las distancias que tiene cada uno de estos datos con respecto a esta línea, al promedio. Cada uno de estos datos, todos estos. Y vamos a ver qué obtenemos. Bueno, en la primera distancia, 1,70 m, 1,70 menos 1,63, 0,07, y así luego 0,09, 1,70 m menos 1,63, 0,7, 1,60 m, ahora menos 1,63, obviamente ahí me da negativo, y así sucesivamente 1,83 m menos 1,63 me da 0,2, ahí está. Acá tengo 1,45 m menos 1,63 me va a dar negativo. De esa forma nosotros vamos llenando esa tabla, es decir, hacemos las diferencias con respecto al promedio y así los vamos sacando. Llenamos toda esta tabla con estas diferencias y obviamente vamos acá a tener todas estas diferencias, pero si yo veo acá tengo algunas que son positivas y negativas, y para eliminar este efecto que son positivos y negativos, bueno, lo vamos a elevar al cuadrado, pero recordemos que hasta este momento estas son diferencias, por lo tanto el promedio está en metros y esta diferencia sigue siendo en metros, ¿ya? Por lo tanto, si yo le elevo al cuadrado, cada uno de estos valores, 0,07 elevado al cuadrado, me va a ir dando todos estos valores. Esta unidad en estos momentos es metros cuadrados, ¿ya? Ahora, si yo a todo esto la sumo, ¿ya? Entonces yo tendría la suma de todas estas diferencias al cuadrado. Y como yo tengo 15 datos sumados, 15 diferencias sumadas, entonces la podría dividir por 9, por el total de observación, en este caso 15. Hago esa diferencia y me da 0,0972, pero esta sigue siendo metros cuadrados y la unidad en la cual a mí me entregaron los datos son metros. Por lo tanto, para poder llegar a la desviación estándar y que de alguna manera me diga a qué distancia están los datos con respecto al promedio, bueno, le sacamos la raíz a esta suma dividida por el total de datos. Entonces, en este caso, al sacarle la raíz a 0,0972 me va a dar 0,0986, que viene a ser una unidad en metros, porque acá al sacarle la raíz a metros cuadrados, entonces obviamente yo puedo simplificar y me da metros. Entonces, de esa forma podemos decir que la desviación estándar de estos datos están a una distancia de 0,0986 metros.
Esa es la desviación estándar, cómo se calcula para estos datos que están sin agrupar. Es decir, se hace la diferencia del dato con respecto a la media y se eleva al cuadrado y se suman todo ello, se divide por 9 y se saca la raíz. Esa es la forma como se obtiene la desviación estándar y el concepto que se quiere obtener con respecto a la desviación estándar, lo que se quiere medir. Bueno, para calcular la desviación estándar se utilizan las siguientes fórmulas. La verdad hay 3 fórmulas para sacar la desviación estándar, depende cómo nos presenten los datos. Cuando nos presentan los datos no agrupados, así como el ejemplo anterior, bueno, tenemos esta fórmula que ya la vimos. Pero cuando los datos están en tablas, sin intervalo, es decir, cuando nos entregan frecuencia, tabla y frecuencia, dato y frecuencia, ahí se obtiene de esta forma, ¿ya? Que es muy similar. Acá entra a jugar la frecuencia, ¿ya? Se hace la diferencia de los datos por la frecuencia. Y también tenemos cuando tenemos datos agrupados con intervalos. Bueno, ahí tenemos entra en juego la marca clase, en donde la marca clase pasa a ser el dato que representa al intervalo. Bueno, vamos ahora a los datos en tablas sin intervalo. Vamos a ver un ejemplo en este caso. Acá tenemos una empresa, dice la empresa de Matute S.A. Los sueldos de los trabajadores se muestran en la tabla. Ahí están los sueldos de los trabajadores. ¿Cuál es la división estándar del sueldo de la empresa? La tabla dice lo siguiente, que 4 personas ganan 400.000 pesos, porque acá está en miles de pesos. Una persona gana 480.000 pesos, 6 personas ganan 560.000 pesos y así sucesivamente. Obviamente, para poder sacar esto tenemos que siempre tener el promedio. Ese promedio, bueno, yo ya lo calculé, en estos datos son 563,7, es decir, 563.700 pesos podríamos decir. Bueno, ¿qué se hace en este caso? Para calcularla vamos a ir agregando columnas. La primera columna es la diferencia, es esta, es decir, 400 menos 563 me da menos 163,7. 480 menos 563 menos 83,7. 560 menos 563 me da menos 3,7 y así sucesivamente, ¿ya? 880 menos 563,7 me da 316. Ve, aquí hay datos, me dan valores positivos y negativos. ¿Y qué es lo que hacemos después? Lo elevamos al cuadrado. Es decir, este número lo elevamos al cuadrado y agregamos una segunda columna. Ya agregamos una y ahora agregamos una segunda columna, ¿ya? Solamente elevado al cuadrado. Y luego, como ya tenemos elevado al cuadrado esto, es decir, tenemos formado toda esta parte, ahora la tenemos que multiplicar por la frecuencia. Y hacemos ese procedimiento, es decir, multiplicamos 4 por ese valor y obtenemos el siguiente valor, S. Ahora 1 por 7.000 y tanto, bueno, también me da 7.000 y tanto. Así voy multiplicando, es decir, multiplico esta columna con, a ver, claro, multiplico esta con esta y me va a dar esa. 4 por ese valor, 1 por ese valor, 6 por 13,69 y ahí me voy a tener. Entonces multiplico estas dos columnas. Y ahí obtengo todo esto, cada uno de estos. Una vez que tengo cada uno de estos, bueno, los sumo. Y ahí está la suma. 318.442. Esa es la suma que me da. Y como tengo, y esa suma la tengo que dividir por n. Bueno, lo hacemos. La suma dividido por n me da 318.442,11 dividido por n. ¿Cuál es n? La suma de la frecuencia absoluta. Esta es la cantidad total de datos que tengo. No se olviden de esto. Por lo tanto, eso me da 16.760. Por lo tanto, la desviación estándar yo la tengo como la raíz de toda esa suma que hice partido por n, que me daría la raíz de 16.760,11, que me da 129,46. Esta es la desviación estándar. ¿Qué puedo decir de esto? Entonces puedo decir que los datos están a una distancia de 129.460 pesos o 129.046 miles de pesos. De esa forma se obtiene la desviación estándar. Obviamente la podemos hacer en forma extendida, que está acá, entonces diríamos, a ver, 4 por 400 menos 563 elevado al cuadrado, y ahí está el primer dato. Y así sucesivamente. Pero eso, la verdad, es muy largo. ¿Y qué es lo que uno hace?
lo hace agregando columnas. Agrega una columna, dos columnas y tres columnas. Y lo va haciendo parte por parte. Ahí está la forma como se obtiene la división estándar en tablas sin intervalos. Vamos a la división estándar para datos agrupados con intervalos. Entonces acá tenemos una tabla con intervalos. El problema dice, en un evento de matrimonio se preguntó la edad de las personas y se realizó la siguiente tabla. ¿Cuál es la división estándar de la edad de las personas que asistieron? Entonces acá nosotros lo que tenemos es el intervalo, y dice que hay 8 personas que tenían una edad entre 0 y 10 años en el matrimonio, 12 personas que tenían una edad entre 10 y 20 años, 30 personas entre 20 y 30 años, sin tomar 30, es importante esto, 28 personas entre 30 y 40 años. Entonces, bueno, obviamente también tenemos que tener el promedio. El promedio yo ya lo saqué, ¿ya? Acá estoy explicando la división estándar, entonces por eso el promedio ya está sacado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Como acá no aparece la marca de clase, entonces, bueno, es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que es la marca de clase? Bueno, la marca de clase es el punto medio, o es el dato que va a representar a cada uno de los intervalos, en este caso al intervalo de 0 a 10, de 10 a 20 y así sucesivamente. ¿Cómo se obtiene? Bueno, se suman los límites de cada intervalo, en este caso 0 más 10 partido, y se divide por 2. 0 más 10 partido por 2 me da 5, por lo tanto el primer intervalo, la marca de clase sería 5. Es decir, genero una columna donde va a ir la marca de clase. En el segundo intervalo tengo los límites, son 10 y 20. Sumo esos dos límites, límite inferior y límite superior. 10 más 20 partido por 2, que me daría 30 partido por 2, que me daría 15. Y ahí está el valor 15. De esa forma se obtiene la marca de clase. Veamos, por ejemplo, ya de este último, 40 y 50, bueno, del penúltimo, 40 y 50. 40 y 50 me da 40 más 50 partido por 2, que me da 90. Y 90 partido por 2 me da 45. Ahí está. Y acá tengo el último. ¿Ya? Bueno, 50 más 60, 110 partido por 2 me da 55. Hay veces que el último intervalo, supongamos que hubiese sido 50 y más. ¿Ya? Entonces, ¿qué marca de clase le pongo acá? Obviamente, si yo me doy cuenta, las marcas de clase me 5, 15, 25, 35, 45. Entonces, es simplemente sumarle 10, pues 5 más 10, 15, 15 más 10, 25. Por lo tanto, si yo tuviese la última marca de clase 50 y más, simplemente a la última marca de clase de aquí le sumo la distancia que me va dando entre ellas. Así de simple. También vendría a ser el 55, aunque no tenga el límite superior. Una vez que obtengo la marca de clase, ya está obtenida, tengo que hacer esta diferencia. La marca de clase menos el promedio. Entonces tendría que decir 5 menos 28,45. Bueno, genero la columna que me da eso. Ahí está. 5 menos 28,44 me da menos 23,44. 15 menos 28,44 me da menos 13. Y así sucesivamente. 55 menos 28,44 me da 26,56. Es decir, he hecho toda esta diferencia. Ahí está. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Este valor, elevarlo al cuadrado. Todos estos datos. Bueno, lo hago. La planilla Excel me ha ayudado mucho a hacer esto. Entonces, sencillamente, cada uno de estos términos lo elevo al cuadrado. Ahí está, elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Así de simple. Es decir, ya cumplí con todo esto. Ahora me falta multiplicarla por la frecuencia. Es decir, 8 por 549,64 y me va a dar, simplemente me da 4.397,14. De esa forma, 12 por ese valor me va a dar 2.169. Y así 30 por 11,86 me va a dar ese valor. De esa forma hago la multiplicación de la frecuencia por la diferencia de las marcas de clase menos promedio elevado al cuadrado. Acá, es decir, multiplico esta columna con esa y me va a dar esa. Así de simple. Una vez que hago eso, creo que dice, es decir, ya tengo todo esto.
tengo cada uno de estos. Entonces, ahora los sumo. Y ahí está la suma. Es decir, logré obtener toda la suma de todo esto. Toda la suma. Ahí está. Y bueno, ahora la tengo que dividir por n. Pero n, recuerden que es la suma de todas las frecuencias. Ahí está el n. En este caso es 90. Por lo tanto, hago la suma, la divido por n. 14.432,22 dividido por n me da 160,36. Eso es lo que en estos momentos me está dando y está en unidades cuadradas. Por lo tanto, la división estándar es la raíz de la suma partido por n, es decir, la raíz de 160,36 me da 12,66. La unidad que tengo es años, Por lo tanto, la división estándar es 12,66 años. Por lo tanto, puedo decir que los datos están a una distancia de 12,66 años con respecto al promedio. Eso es lo que se hace. Obviamente también la pude haber hecho en forma extendida, pero bueno, esto es bastante largo, pero es aquí 8 la frecuencia por 5 menos 28,44 al cuadrado. Ahí está el primer cálculo. Y luego 12 por la diferencia 15 menos 28 al cuadrado. Ahí está, y así sucesivamente. Y me daría lo mismo. Obviamente esto comúnmente no se hace. ¿Por qué? Porque se van agregando columnas, se agrega la marca de clase, se agrega la diferencia al cuadrado y la frecuencia por la diferencia al cuadrado y luego se suma. De esa forma se sacan la definición estándar para los datos cuando están con intervalo. Bueno, hay algunas propiedades que tiene la división estándar. Si x es la variable aleatoria, es decir, si x es el dato observado y k una constante, entonces se tienen algunas propiedades. Una de las primeras propiedades es que la desviación estándar siempre va a ser mayor o igual que 0. Obvio, porque la fórmula lo da, porque estoy haciendo diferencias de datos al cuadrado. Este me va a dar siempre positivo, por lo tanto voy sumando siempre y lo divido por un número y eso es una raíz. Todo eso está en una raíz, por lo tanto sí me va a dar un número siempre mayor o igual que 0. ¿Ya? La división estándar de una constante es 0, es decir, la división estándar de un número fijo no variable es 0. Claro, si a mí me dieran una cantidad de datos, no sé, 15, el promedio es 15 de estos 4 datos. No hay distancia, tiene una distancia 0 con respecto, cada dato tiene una distancia 0 con respecto al promedio. Por lo tanto, por eso la desviación estándar de una constante es 0. Ahora, la desviación estándar de una variable más la constante es simplemente la desviación estándar de la variable. A ver, es decir, si todos los datos de la variable aumentan en k, la desviación estándar se mantiene. Claro, si yo tuviese las siguientes notas, por ejemplo, si yo tengo un 4,8, tengo un 5, ¿ya? Y un 5,2, entonces yo veo que acá que el promedio es 5, ¿ya? Ahora, si yo a cada uno de estos datos lo aumento en 2 décimas, es decir, tendríamos acá un 5, acá un 5,2 y acá un 5,4. Obviamente mi nuevo promedio es 5,2. Es decir, todos los datos avanzaron 0,2 décimas, pero el promedio también avanzó 0,2 décimas, por lo tanto la distancia se mantiene. Por eso la desviación estándar de la variable más una constante es simplemente la desviación estándar de la variable. Y finalmente, la división estándar de k por una variable es sencillamente k veces la desviación estándar de la variable. Es decir, si todos los datos de la variable se multiplican por k, la desviación estándar se multiplica también por k. A ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente dato, a ver, 5 y a ver, 9, ya, 9 y bueno, aquí cualquier otro dato. Si yo busco un k y a ver, k igual a 3 y multiplico cada dato por 3, sería 3 por 5, mi nuevo dato sería 15, 3 por 9, 27. Si me doy cuenta, la distancia entre 5 y 9 apenas es 4, pero la distancia entre 15 y 27 es 12. ¿Ve? Se multiplicó. Por lo tanto, así también va a suceder con respecto al promedio. Por lo tanto, así se multiplica esa distancia. Por eso la distancia de k por x es igual a k por la desviación estándar de x. Esas es las características que uno tiene que de alguna manera tener claro con respecto a la desviación estándar.
Espero que hayan entendido. Y bueno, eso es la división estándar y nos estaríamos viendo en una próxima, en un próximo video.